Muy buenas tardes a quienes participan en esta audiencia pública. Bienvenidos, bienvenidas a quienes aquí nos acompañan, a la representación del Estado, a la representación de las presuntas víctimas y a la representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta audiencia pública sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas en el caso Gutiérrez y familia con Argentina. Le doy la palabra al señor secretario para que realice las precisiones pertinentes. Adelante, señor secretario. Gracias, presidente. Los fotógrafos tienen 3 minutos para hacer sus tomas, después de las cuales deberán retirarse de estrados. Gracias. El propósito de esta audiencia pública es escuchar la declaración de una presunta víctima y un perito propuesto por los representantes de las presuntas víctimas. Asimismo, el día de mañana se escucharán los alegatos finales de las partes y las observaciones finales de la Comisión Interamericana sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas en el presente caso. Antes de empezar, se da la bienvenida a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Silvia Serrano, abogada de la Secretaría Ejecutiva. Igual manera se da la representación a los representantes de las presuntas víctimas, las señoras Paula Libatsky y Gabriela Kletzel, y al señor Luis Valenga. Asimismo se da la bienvenida a los representantes del Estado de Argentina, señor Javier Salgado, agente y director contencioso internacional en materia de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Gonzalo Bueno, asesor legal de la Dirección de Contencioso Internacional en materia de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Yanina Berra Roca, funcionaria de la Dirección de la Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación. Y María Eugenia Carbone, coordinadora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina. De conformidad con el artículo 51 del reglamento, la Corte escuchará inicialmente a la Comisión Interamericana, quien hará una breve presentación del caso y expondrá los fundamentos de la presentación del mismo ante el tribunal, así como cualquier asunto que considere relevante para su resolución. Posteriormente, el tribunal escuchará a una presunta víctima, quien podrá ser interrogada por la representación de éstas y el Estado en los tiempos previamente acordados. Además, la Corte escuchará la declaración de un perito, quien podrá ser interrogado por la representación de las presuntas víctimas y el Estado en los tiempos previamente acordados. Posteriormente, y el día de mañana, la representación de las presuntas víctimas y el Estado podrán presentar sus alegatos finales orales sobre el fondo y las eventuales reparaciones y costas, y finalmente la Comisión Interamericana presentará sus observaciones finales. Muchas gracias, señor secretario. Hechas todas las introducciones, es un gusto dar la palabra a la señora representante de la Comisión Interamericana, doctora Silvia Serrano. Adelante, doctora Serrano. Gracias, presidente. En nombre de la Comisión Interamericana, ofrezco un saludo a la Honorable Corte, a la representación del Ilustre Estado de Argentina, a la representación de las víctimas y al público presente. Honorable Corte, Jorge Omar Gutiérrez perdió la vida el 29 de agosto de 1994 por un disparo de arma de fuego mientras regresaba de su trabajo en un tren hacia la localidad de Quilmes. Allí vivía con su familia, de la cual era el sostén económico. El señor Gutiérrez era subcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y al momento de su muerte se encontraba realizando una investigación del caso conocido como la aduana paralela, en el cual aparecían involucrados la Policía Federal, altos funcionarios provinciales y sectores del poder económico. En su informe de fondo, la Comisión encontró que existían suficientes elementos para concluir que agentes estatales participaron en la muerte del señor Gutiérrez. También que agentes estatales participaron en una serie de acciones y omisiones destinadas a encubrir responsabilidades, en un sistema que permitió la materialización de dicho encubrimiento. La muerte del señor Gutiérrez se encuentra en la impunidad.
Pasados casi 19 años, la familia de Jorge Omar Gutiérrez no ha recibido una respuesta judicial efectiva ni diligente. Tras un extendido proceso de solución amistosa que fracasó en su momento, la comisión emitió su informe de fondo, en el cual formuló 3 recomendaciones: la reparación integral a la familia, la investigación de los autores materiales e intelectuales y la investigación de los funcionarios que participaron en las investigaciones y que contribuyeron a la situación de impunidad. La comisión sometió el presente caso a la Corte ante la necesidad de obtención de justicia por la ausencia de avances en el cumplimiento de estas 3 recomendaciones. La comisión valora muy especialmente y expresa su profunda satisfacción por el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el ilustre Estado de Argentina ante la Corte Interamericana, el cual abarca la totalidad de las conclusiones de hecho y de derecho del informe de fondo. Como es su posición institucional, la comisión estima fundamental que, por su efecto reparador y como forma de esclarecimiento judicial de violaciones de derechos humanos que permanecen en la impunidad, la Honorable Corte efectúe un pronunciamiento completo sobre los hechos y el derecho aplicable. La comisión también valora muy positivamente la disposición de ambas partes para efectuar el acuerdo parcial de reparaciones que ha sido puesto en conocimiento del tribunal y por su intermedio de la Comisión Interamericana en días recientes. La comisión considera importante que desde el inicio de esta audiencia se tomen en cuenta 3 observaciones preliminares sobre este acuerdo parcial de reparaciones a fin de que sean tomados en cuenta al momento de escuchar tanto la declaración testimonial como la declaración pericial y los alegatos de las partes. Un primer punto es que una parte del acuerdo define algunas de las medidas de no repetición y satisfacción para el caso. En opinión de la comisión, el peritaje que será escuchado en la audiencia y que profundizará sobre el sistema judicial y de policía bonaerense contribuirá a fortalecer el componente de no repetición de las reparaciones. Una segunda observación es que aún quedarían por definir las indemnizaciones por conceptos de daño material e inmaterial. Tanto las declaraciones presentadas por escrito como la declaración de la esposa del señor Gutiérrez en la presente audiencia ofrecerán elementos importantes al tribunal para esta definición. Y la tercera observación de la comisión es que la parte del acuerdo constituye una solicitud conjunta de las partes a efectos de que la Honorable Corte se pronuncie en su análisis de derecho sobre conceptos que resultan determinantes para la fijación del alcance de la medida de investigar y sancionar a los responsables. Concretamente, la posible aplicación al caso del concepto de cosa juzgada fraudulenta frente a la garantía de ne bis in idem y la figura de prescripción. Honorable Corte, teniendo en cuenta que la impunidad en el presente caso ha obedecido no solo a la negligencia en las investigaciones, sino a la existencia y tolerancia de una serie de mecanismos que han tenido el efecto de desviar las investigaciones y de encubrir responsabilidades, la comisión coincide con el planteamiento de las partes sobre la importancia de que el tribunal efectúe un pronunciamiento comprensivo de los factores de impunidad y especialmente que se pronuncie sobre sus efectos concretos en las investigaciones que deberán continuar a nivel interno una vez se efectúe el pronunciamiento de la Honorable Corte. Debido a que este tema resulta de orden público interamericano, la comisión formulará sus observaciones finales en torno a este debate jurídico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Serrano, por su presentación introductoria. Corresponde entonces que comparezca ante el tribunal la primera declarante, que es la presunta víctima Nilda Maldonado de Gutiérrez. Le pido al señor secretario que se sirva a convocarla. Gracias, presidente. Nilda Maldonado de Gutiérrez. Buenas tardes. Buenas tardes. Le solicito manifestar ante la Corte su nombre, Nilda del Valle Maldonado. nacionalidad y lugar de residencia. Argentina, Quilmes. Muchas gracias. La presunta víctima deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se le informa que fue citada por la Corte para pronunciarse sobre cómo era su vida al momento en que su esposo
fue supuestamente asesinado. Las gestiones que usted y su familia realizaron para conocer la verdad de lo ocurrido. La actuación de las autoridades policiales, fiscales y judiciales. Los alegados obstáculos enfrentados por su familia en la búsqueda de justicia y el supuesto impacto que tuvo en su vida y en la de su familia la muerte de su esposo y la presunta impunidad de los hechos. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Muchas gracias, señor secretario. Buenas tardes, señora Nilda. Bienvenida a esta audiencia. Gracias por aceptar comparecer ante esta convocatoria para que escuchemos su declaración como presunta víctima. Usted ya conoce cuál es el procedimiento. Va a ser materia de preguntas que le presenten sus propios representantes y eventualmente, si así lo desea, la representación del Estado. Le doy la palabra entonces a la representación de las presuntas víctimas. Adelante. Muchas gracias, presidente. Hola, Nilda. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Nilda, ¿podrías contarle al tribunal cómo era Jorge Omar Gutiérrez como esposo, padre y hermano? Bueno, una persona simple, sencilla, humana, como padre, era en casa era un chico más en el poco momento que estaba. Y el poco tiempo que tenía lo dedicaba a sus hijos para llevarlo a un parque, llevarlo a un zoológico, sacarlo a pasear, porque, vuelvo a repetir, era muy poco el tiempo que tenía, porque su trabajo le llevaba mucho tiempo. Como hermano, yo creo que fue una persona que yo siempre dije que aprendí mucho de la familia Gutiérrez, admiraba. Me crié prácticamente con él, nos conocimos muy... Yo tenía 14 años cuando lo conocí, nos pusimos de novio a los 15, a los 16 nos casamos y creo que fue lo más hermoso que me pasó en la vida, porque a pesar de mi juventud, y él también muy joven, porque cuando nos casamos, él apenas tenía 21 años, hacía muy poco tiempo que se había recibido de oficial de policía, y creo que eso fue una de las cosas que nos llevó a casarnos tan joven, porque él no tenía mucho tiempo para que nos veamos y entonces decidimos casarnos. Así que yo creo que como esposa lo que tengo para decir es que, y lo dije ya en otro momento, que creo que a mí una parte se fue con él y la otra parte quedó para luchar por la justicia para su familia y para mis hijos. Gracias, Nilda. ¿Podrías contarle al tribunal lo que significaba para Jorge ser policía y si él hablaba de su trabajo con su familia? Sí. Creo que llevaba con
con orgullo el ser policía, porque él se iba a trabajar y su buena voluntad que ponía para todo, y sobre todo para los chicos. Él viajaba mucho en tren y vuelvo a repetir, la sensibilidad que él tenía para cuando se encontraba con chicos y les compraba, los llevaba a veces a la comisaría, les compraba golosina. Si lo veía con hambre, los llevaba y les compraba pizza en la comisaría, hasta los hacía dormir en la comisaría. No sé si contesto a la pregunta o me fui para otro lado. Muchas gracias. ¿Podrías contarle al tribunal qué significó para vos y para la familia el asesinato de Jorge Omar Gutiérrez? Y yo creo que fue la muerte de Jorge fue un antes y un después, porque para mis hijos y para mí y para toda la familia creo que fue terrible, porque ya no, si bien nos seguíamos encontrando los fines de semana, reunirnos en familia, pero era solamente para hablar de Jorge. Yo creo que fue terrible, sigue siendo terrible aún, a pesar de casi ya 19 años. Sí, creo que fue un impacto que no se va a poder reparar nunca, porque no lo vamos a volver a tener a Jorge nunca más. El impacto fue muy grande para todos, tanto para los hijos como para los hermanos, la madre, el padre. Creo que no solamente mataron a Jorge, porque también mataron a su madre, porque se fue de esta vida sin poder encontrar justicia y de no encontrar quien le diera una respuesta a qué pasó con Jorge. Muchas gracias, Nilda. ¿Podrías contarle al tribunal las distintas gestiones que hizo la familia para impulsar las investigaciones judiciales y administrativas y cómo impactaron las investigaciones que hizo la familia en la identificación de los autores materiales de la muerte de Jorge Omar? Sí. Todo lo que hicimos, que hizo toda la familia, creo que fue nuestro mérito todo de la familia, porque fue muy poco las veces que golpeamos puerta y fuimos, y vaya si tocamos puerta, porque no hubo una autoridad que no hayamos ido a ver qué había pasado con Jorge o qué se estaba haciendo por la causa. Mi cuñado por ahí era con mi hermano o con familiares que iba a ver cómo estaba la causa. Y también en su tiempo que tenía me acompañaba para ver la parte administrativa. Pero fue un ida y venida nuestro siempre de estar constantemente detrás de la causa, porque si no, yo creo que todo hubiese quedado en la nada, hubiesen sido unos chicos que
no tenía nada que ver con la muerte de Jorge y lo que hoy estarían presos, y la causa hubiese estado cerrada si no hubiese sido por la familia, de la gran lucha que tuvimos que poner en todo. Muchas gracias. Nilda, luego de la muerte de Jorge, ¿te entrevistaste con el jefe de la policía bonaerense? ¿Con quién fuiste a esa reunión y cómo fueron tratados? Sí, apenas, no sé cuánto tiempo pasó, pero creo que fue 15, 20 días de la muerte de Jorge. Pedimos una audiencia con el entonces jefe de policía, Klosich, de la provincia de Buenos Aires, y en ese momento fui con mi cuñada Nilda, y realmente salimos peor de lo que entramos, porque fue vergonzoso que mirarnos a la cara y decirnos que siempre las personas cuando están muertas se las llora. Fue realmente decepcionante salir de ese lugar, que nos arrepentimos con mi cuñada de haber ido a pedir, y nos preguntábamos las dos llorando afuera, ¿a qué fuimos? Si nunca tuvimos respuesta de ese señor, que hoy bien muerto está. Nilda, ¿podrías contarle al tribunal qué trato recibieron en general por parte de las autoridades policiales y judiciales durante las investigaciones? No, el trato fue realmente no creo que no valía la pena, porque siempre que entrábamos a un lugar la respuesta era, o ya prácticamente aprendimos a mirarlo a cada uno a la cara y darnos cuenta del que no iba a hacer nada, porque había promesas que nunca se llegaban a cumplir. Y como me preguntaba anteriormente, ¿qué autoridades fuimos a verlo? Creo que a todos los que pasaron en esos años. Fuimos a ver al comisario de la Policía Federal, Pelachi, y siempre con respuestas negativas, o no eran negativas, pero que nunca se hacía nada, y si seguíamos esperando no íbamos a tener nada. Nilda, ¿qué significó para vos y para la familia la absolución de Santillán y que haya sido ascendido luego del juicio? Creo que hasta el juicio de Santillán creíamos que se iba a hacer justicia, porque creo que nos engañaron bastante hasta el juicio. Pero en el mismo momento que finalizó el juicio nos dimos cuenta que era todo un verso, porque parecíamos que los acusados éramos la propia familia, porque Santillán salió por una puerta y cuando veníamos por la autopista él traía más custodio que nosotros, porque no sé si ustedes saben que ellos tuvieron, Daniel Alejandro Santillán tuvo casi toda la fuerza casi todos los abogados de la fuerza de la Policía Federal lo tuvo Daniel Santillán. La verdad que ahí empezamos a reaccionar toda la familia y sacar nuestras propias conclusiones de los engaños que nos habían dicho todo ese tiempo atrás, porque vuelvo a repetir, nosotros fuimos los que tuvimos que buscar cada cosa y hacer investigaciones. Mi cuñado se pasaba los primeros meses, se pasaba en los trenes fijándose a ver qué personas viajaban esas horas para saber quién eran los que viajaban y qué testigos podía encontrar, qué clase de persona viajaba en ese horario.
Y todas esas investigaciones las hicimos nosotros. ¿Cómo nos armamos después para continuar después de ese juicio? Y solamente la familia lo sabemos, todo lo que tuvimos que seguir luchando y cómo continuamos después para seguir adelante. Nilda, ¿podrías contarle al tribunal qué significa para vos la impunidad y cómo impacta en tu vida y la de la familia, y en especial la de tus hijos? La verdad que la impunidad, y yo la vivo de una forma que no me gustaría que nadie pase por lo que pasaron, por sobre todo mis hijos. Porque yo digo, a mí, como mujer, se fue con él. Y como madre, quedé para luchar por mis hijos. No sé qué más responder. Nilda, ¿qué medidas de reparación crees vos que son esenciales? Que paguen los asesinos de Jorge. Que paguen por la muerte de Jorge los asesinos, porque son asesinos los que dispararon, que es Daniel Alejandro Santillán, el cómplice, Mostajo y los actores intelectuales. Todos esos tienen que pagar por la cárcel, porque si hay algo que me gustaría que como reparación es que no haya familia en la Argentina y no haya otra muerte como la de Jorge, porque fue y sigue siendo muy dura. Y creo que como reparación es eso lo que pido, que justicia y que los asesinos paguen por todo lo que hicieron. Y además de la justicia, ¿te parece que hay alguna otra medida que sea importante para la reparación? Sí. Solicito que nosotros, esto no sé si va a esta pregunta o no, pero cada 29 de cada año no nos quedamos nunca. Creo que después del juicio, porque pensamos tranquilo hasta el juicio, pero después del juicio cada uno de nosotros, la familia nos reuníamos, ¿qué hacemos el 29? ¿Qué hacemos el 29? Y cada año fuimos agregando una placa en cada lugar, en la Jefatura de La Plata, en la última comisaría donde él estuvo, en nombrar plaza, en pedir que si se pone una placa no la saquen. Fue la lucha de todos los años nuestros. Si yo tengo que pedir algo como reparación, que se exija que esos lugares donde nosotros queremos, a él le gustaban mucho los chicos, mucho. Si él se salía en su poco horario que tenía a lavar el auto, se rodeaban los chicos de los vecinos para charlar con él y ayudarlo a lavar el auto y jugar con él. Y en la comisaría nosotros hemos puesto unas placas con su nombre, con una leyenda, lo que ocurrió. Y es una lucha mantener todo eso, porque siempre nos están haciendo algo. Entonces, si es como reparación, esos lugares donde nosotros vamos a sentarnos y ver su imagen
Y eso nos da tranquilidad a nosotros, que se mantenga esos lugares. O como el 29 de agosto sea un día contra la impunidad. Muchas gracias, Nilda. ¿Querés manifestarle a la Corte alguna cosa más? Justicia. Justicia en nombre de mis hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora representante. Muchas gracias, señora Nilda, por sus respuestas. Le pregunto a la representación del Estado si quiere presentar preguntas, doctor Salgado. Gracias, presidente. El Estado no va a formular preguntas, simplemente agradecer por el valiente testimonio conmovedor, Nilda, tuyo de este día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salgado. Le pregunto a los señores jueces si quieren presentar interrogantes. Juez Ferrer Magrego, juez Sierra Porto, juez Caldas, juez Biogrossi, juez Pérez Pérez, No, señor presidente. juez Ventura Robles. No hay más preguntas de la Corte, señora Nilda. Hemos escuchado su concepto final cuando terminó el interrogatorio por parte de las representantes. Justicia, dijo usted. Antes de agradecerle nuevamente por su presencia y que se puede incorporar al auditorio, le pregunto si quiere hacer alguna manifestación final antes de levantarse. Quiero que paguen los asesinos. Que sea justicia. Eso. Que en nuestro país no haya otra muerte como la de Jorge y porque tampoco después de Jorge no se animaba a nadie, porque yo creo que todo lo que se animaron a hacer algo, como el comisario Piazza, también fue muerto. Entonces, que fue uno de los investigadores que estuvo en el primer momento de que Jorge lo encontraron muerto. Y después, como él iba a declarar, casi lo matan de la misma manera. Entonces, que no haya otro Jorge Gutiérrez y no haya otro Jorge Piazza. Gracias. Muchas gracias, señora Nilda. Puede incorporarse al auditorio para seguir el desarrollo de lo que queda de la audiencia. Señor secretario, sírvase a convocar al señor perito que ha sido invitado para esta audiencia. Gracias, presidente. Alberto Binder. Buenas tardes. Buenas tardes. Le solicito al señor perito manifestar ante la Corte su nombre, Alberto Binder. nacionalidad y lugar de residencia. Nacionalidad argentina, lugar de residencia argentina. Muchas gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se le informa que fue citado por la Corte para rendir dictamen sobre el funcionamiento de la justicia de la provincia de Buenos Aires y la policía bonaerense, en particular, las supuestas deficiencias que llevaron a la reforma judicial y policial de los años 1997 y 1998, y sobre el objetivo contenido y principales características de esta reforma y su grado de cumplimiento frente a su funcionamiento actual. Se le informa, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares,
a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Le solicito se ponga de pie para que el presidente le tome el juramento de rigor. Buenas tardes, señor perito. ¿Jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia? Sí, juro. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Bienvenido, señor perito, a esta audiencia. Como usted conoce el procedimiento, supone que usted en su declaración puede presentar una declaración inicial y después se procedería al interrogatorio por las partes. Sin más, entonces, le doy el uso de la palabra. Adelante. Bien, muchas gracias. Como respuesta general a la pregunta que ha sido objeto de dictamen, yo diría que la reforma, tanto judicial como policial, realizadas en los años 1998, 97 y 98 en la provincia de Buenos Aires, son intentos globales de respuesta a dos órdenes de factores que explico muy brevemente. Uno, de carácter más estructural, permanente, que tenía que ver con la gran obsolescencia de los sistemas tanto policiales y de justicia penal en esa época, diseñadas a principios del siglo XX y que en el paso a la democracia no habían tenido siquiera una reingeniería que los adaptase a las nuevas condiciones. En el caso específico de la provincia de Buenos Aires, eso se manifestaba de un modo muy claro, con algo que era peculiar inclusive para los estándares regionales, que era un nivel de autonomía de la función policial extraño, porque inclusive los expedientes y los sumarios judiciales tramitaban en las comisarías y era bastante usual que los abogados realizaran toda su actividad en ellas y que los tribunales devolvieran o el Ministerio Público permanentemente los expedientes judiciales a las comisarías. El segundo orden de factores para la reforma de ese entonces tiene que ver con una profunda crisis institucional en este campo que se da en los años 1994 a 1996. Esa crisis está marcada por una serie de problemas internos del gobierno, de rupturas internas del gobierno, de la aparición de inéditos casos de corrupción que hacen que se produzcan disputas internas entre sectores policiales provinciales y sectores federales muy grandes. El caso de la aduana paralela es uno, las disputas públicas que se están dando en ese momento sobre el correo. Hay un debate público muy tenso en el que intervienen inclusive embajadas y gobiernos extranjeros porque se acusa de que se está tratando de construir algo así como una zona franca para el narcotráfico en ese entonces. Y en el medio de todo este clima donde las instituciones policiales estaban reacomodándose a esta nueva situación y en disputas internas, insisto, muy fuertes, se produce el atentado terrorista a la AMIA, que o aprovechando esta circunstancia o demuestra que además hay fuertes complicidades, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de sectores policiales con las bases operativas de todo esto. La reforma, toda esta crisis del 94 en el 96, que se manifiesta en algunos casos, incluido el que estamos analizando aquí, tiene su hecho así definitorio con el caso del asesinato de un periodista en el año finales del 96, principio del 97, con lo cual se abre campo a todas las reformas policiales y judiciales de ese momento. La reforma del 97 y 98, que son reformas en la justicia penal, en el Ministerio Público y en la policía al mismo tiempo, intenta brevemente apuntar a tres elementos también de fondo. Uno, crear un cuerpo de fiscales organizados de un modo nuevo, aumentar enormemente la cantidad de fiscales si era posible, dándoles mayor control sobre la investigación de los delitos. En segundo lugar, reorganizar las policías para que se descentralicen, tratar de recuperar control político, social sobre esas policías que se habían autonomizado de un modo totalmente inaceptable, y al mismo tiempo separar las carreras de investigación para que comenzaran a profesionalizarse. Y en tercer lugar,
abrir canales de participación en el proceso de las víctimas que hasta ese entonces estaban totalmente cerradas. Todo este esfuerzo se hace entre los años 97 y 98 y se ejecuta fundamentalmente en el 99 con un gran esfuerzo, porque la estructura, sobre todo de la justicia penal, este es otro hecho característico de la provincia del Estado de Buenos Aires, si bien es el más rico de la Argentina, su estructura de justicia y de fiscalía tenía estándares inferiores inclusive a los estados más pobres de la región. Todo este esfuerzo se ve trunco entre el año 99 y 2004, porque comienza un proceso fuerte de contrarreforma y de reacomodo de las instituciones policiales y de abandono del interés por parte de los gobiernos provinciales. Es sintomático que entre el año 99 a 2004 se suceden 8 ministros de Justicia y Seguridad que van de un extremo a otro, pero en todo caso el proceso se desordena. Muchas de las causas quedan atrapadas en el sistema anterior, no participa del sistema nuevo, se provoca un gran desorden por falta de una adecuada conducción e implementación del sistema. Año 2004-2005, parece que se va a reorientar de nuevo el proceso, porque muchas de las personas que habían estado en el primer intento de reforma recuperan posiciones de poder, tanto en el Ministerio de Justicia como en la Procuración, pero al poco tiempo, esto se nota que no se puede ya realizar, que es muy difícil llegar al punto de la inserción territorial de las policías, que es donde están los casos de corrupción y donde están este vínculo entre mafias y policías, que es uno de los hechos determinantes todavía del sistema policial bonaerense. En el 2007 otra vez se frustra y se empieza un proceso de contrarreforma, con lo cual claramente, inclusive formalmente, los ministros que asumen esa época quieren volver todo para atrás, y así llegamos al año 2012, donde comienza a haber un atisbo de recuperar los puntos de la reforma inicial del 97 y 98 con la creación de la Policía Judicial y otras medidas, pero que ya a mediados del 2013 estamos viendo que las tendencias y las fuerzas que llevan a que se dé un paso, pero luego no se ponga ni energía ni seriedad en implementarlo, ya están otra vez presentes porque acaban de vencerse plazos para el nombramiento de los directores, para la creación de las partidas presupuestarias, para la organización de esta nueva Policía de Investigaciones aún de un modo piloto. En síntesis, yo diría que estos 3 grandes objetivos que se había propuesto la reforma del 97 y 98, por todas estas circunstancias azarosas que he señalado del proceso, por la débil voluntad del Estado de ponerlo en práctica, por la incapacidad de llegar al fondo del núcleo de los problemas de corrupción y vínculos mafiosos que existen en la policía, por los niveles de burocratización y desío institucional que uno observa que se reinstalan en el Ministerio Público, siguen siendo hoy objetivos firmes y reclamados, pero no han dado sus frutos todavía. Muchas gracias, señor Perito, por su declaración introductoria. Y le doy la palabra a la representante de las presuntas víctimas para que formule las preguntas que quisiera plantear. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, doctor Binder. Buenas tardes. Habiendo escuchado su presentación, entonces la primera pregunta sería si podría precisar, en todo caso, para la Honorable Corte, cuál era el contexto político, judicial y policial en el país en el año 94, el momento del hecho del homicidio del subcomisario Gutiérrez. Bueno, como ya señalé, es un momento muy crítico de disputas entre la Policía Federal y la Policía bonaerense a partir de la aparición de casos muy fuertes, aduana paralela, la disputa esta que decía alrededor de Federal Express o el Correo, luego el mismo caso de Cabezas, Yabrán, todos estos hay 4 o 5 casos que están conectados y que responden al mismo patrón,
Todo esto en el contexto de disputas políticas muy fuertes entre el mismo partido gobernante. La aparición en julio del 94 del atentado terrorista y los vínculos entre la policía y la base local, lo que se llamó la base local, le dio a todo ese periodo connotaciones todavía mucho más críticas, porque comienzan a operar sobre el territorio bonaerense no solo la Policía Federal, los servicios de inteligencia nacionales y servicios de inteligencia de otros países, y todo esto genera que en esa época uno podría señalar que se trata, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de un lugar muy inestable, de mucho desorden y crisis policial, y sobre todo muy peligroso, por los intereses y por los tipos de disputas que se estaban dando. Muchas gracias. En este contexto, entonces, según su experiencia, ¿le parece que el caso del homicidio del subcomisario Gutiérrez es explicable por la falta de diligencia debida del Estado en la investigación o tiene además otras características particulares? Bueno, sin duda hay falta de diligencia en la investigación del Estado, pero se explica a su vez por elementos mucho más fuertes. Este carácter inestable y peligroso que se daba en ese momento hacían que cualquiera que pretendiera entrar en ese juego sin niveles de protección o sin apoyo suficiente, las posibilidades de correr peligro su vida eran enormes, y esto se manifestó no solo por este caso, sino, insisto, por un conjunto de casos que de alguna manera siguen algún tipo de patrón similar. El caso de la aduana paralela es un caso que arrastra sospechas de muchas muertes. Los casos de luego de Yabrán o todo este conjunto de casos, todos muestran este mismo patrón. Yo diría que es un momento en el cual hay una fuerte incapacidad del Estado o una fuerte desidia por parte del Estado de orientar investigaciones y de asegurar las espaldas de quienes estaban tratando de investigar esto. Y volviendo un poco al presente, entonces, ¿podría explicar a la Honorable Corte cuáles son los problemas actuales del sistema penal de la provincia de Buenos Aires en casos de cierta complejidad y en los que estén involucrados agentes estatales? Los casos, sigue ocurriendo un poco lo mismo, y tenemos casos muy recientes donde se ve que esta tentación de manejarse de un modo informal y luego generar procesos fraudulentos alrededor de estos casos se sigue manifestando. De hecho, hasta el año pasado hay un informe provocado por una comisión del Senado de la provincia de Buenos Aires donde descubre que la presión por investigar el caso lleva a que existan acuerdos entre fiscales, policías y actores judiciales para fraguar todas las pruebas y presentarlas en público, orientándolas hacia autores inexistentes o autores menores. Todos los casos de esa época también tenían un patrón que hoy lo descubre uno todavía. Todos están conducidos de un modo bastante inteligente hacia autores importantes o menores, pero hay una cierta tendencia a la manipulación de esos casos. Se vio en cada uno de los casos. Y si bien hubo respuestas políticas, también esas respuestas políticas quedan en la nada. Hoy encuentra uno los mismos factores. El Ministerio Público mantiene niveles de desidia y burocratización que hace que no se pongan a investigar en serio, todo se convierte en una rutina que va quedando en la nada, a veces ni siquiera con una complicidad evidente que uno le costaría mucho encontrar, sino con el simple aprovechamiento de las rutinas y burocracias del sistema. Se puede conducir la investigación hacia ese lado. El Estado antes y ahora sigue careciendo de mecanismos para darle independencia a una investigación específica y, como vemos ahora, como decía, lo que se te viene realizando con Policía Judicial, que era una discusión que comenzó en el 95 y se cristaliza ahora, pareciera que estamos en el mismo camino. Así que yo diría que, desgraciadamente, muchos de los factores que hacen que luego estos casos aparezcan siguen estando vigentes de un modo estructural. En esta línea, entonces,
¿cuál sería su respuesta a la pregunta si están dadas las condiciones para que un caso de este tipo se pueda volver a repetir en Argentina? Sí, están dadas las condiciones porque estos casos no responden a una planificación rítmica, a un patrón rítmico que haga que estos casos aparezcan en circunstancias determinadas. Lo que existen es un conjunto de condiciones estructurales donde el Estado no tiene posibilidad de controlarlas, donde luego no tiene capacidad de reacción y por lo tanto son la base, son el caldo de cultivo para que cuando es necesario, cuando alguien quiere romper ese status quo, cuando alguien realiza una investigación más difícil o cuando alguien trata de averiguar lo que se entiende que no debería averiguar, estos casos se producen. Estas condiciones estructurales están presentes en Buenos Aires y me parece que son exactamente esas condiciones estructurales las que el informe del caso llamado caso Candela, por el nombre de una niña, es un informe de la Comisión Parlamentaria del Senado, vuelve a señalar como que no fueron revertidas en Buenos Aires. Muchas gracias. Le paso la palabra al doctor Balenga para que continúe. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Binder. Buenas tardes. En este caso se ha probado que el subcomisario Gutiérrez estaba tratando de investigar acciones sospechosas de ser perpetradas por una red criminal integrada por agentes estatales. ¿Cuáles podrían ser, de acuerdo a su experticia, aquellas medidas institucionales eficaces para proteger a quienes pretenden llevar adelante este tipo de investigaciones? Bien, yo creo que, el fortalecimiento de las capacidades generales de investigación del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones con niveles de profesionalización es la medida de base. Dentro de esa base es necesario generar condiciones específicas que permitan la realización de investigaciones independientes. Es decir, es ilusorio que si uno quiere llevar adelante investigaciones en las que están involucrados actores institucionales, pero la idea de actor institucional involucrado hay que precisarla, porque no es el simple actor institucional que ocurre, por ejemplo, cuando un policía tiene un acto de corrupción y eso solo genera que hay que penetrar las redes de complicidad policial. Dado que la trama es una trama policial, política y empresarial muy profunda, cuando hay que llevar adelante estas investigaciones, se necesitan espaldas muy fuertes para llevarlas adelante, porque uno tiene que enfrentar las resistencias de la propia organización, las resistencias de sectores de dirigencia política y intereses económicos muy fuertes. Esto me parece que entonces es necesario generar mecanismos de protección de los investigadores privados en el sentido de la persona particular que llevan adelante estas investigaciones. Los mecanismos institucionales, tanto de la policía como del Ministerio Público, se han demostrado que son insuficientes y en general existen programas para la protección de víctimas y testigos, pero no existen programas específicos de protección de los investigadores que quieren avanzar en este tipo de trabajos. Y esto genera una debilidad estructural del sistema democrático para avanzar en casos específicos que luego sean paradigmáticos y generen prácticas institucionales más generalizadas. Esto me parece entonces que la creación de mecanismos de protección de las investigaciones particulares, ya sea dentro de la Policía de Investigaciones, se llame Policía Judicial o como se llame, dentro del Ministerio Público, los mecanismos que existen en otro lado de creación de fiscales independientes. Es decir, el Estado tiene un conjunto de mecanismos que se pueden utilizar en otros, que ya existen en otros países, para dotar a una investigación de la suficiente fortaleza institucional para enfrentar estos bloques de impunidad tan fuertes. Usted hizo referencia recién a Policía Judicial. ¿Qué medidas específicas deberían tomarse, a su entender, para garantizar la implementación de la Policía Judicial recientemente aprobada en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la provincia de Buenos Aires adoptó un método de implementación de la Policía Judicial que consiste en el nombramiento mediante un sistema de concursos y un sistema transparente de la cúpula de esa Policía Judicial, para que luego esa Policía Judicial, esa cúpula, pueda implementar mediante un sistema progresivo
el resto de la Policía Judicial y pueda evaluar al resto de los recursos que se vayan transfiriendo hacia esta policía. Esto fue aprobado hace apenas unos meses, ya debería haber sido nombrado esa cúpula, pero no se han nombrado siquiera los jurados necesarios para tomar los concursos, ni se han hecho las medidas necesarias para implementar esto. A mí me parece que ni siquiera se nombró una comisión de la legislatura bonaerense que debería darle seguimiento a la implementación de esta nueva policía. Este patrón estatal es muy parecido al patrón que vimos en el 2007 y el patrón que vimos en el 99. Por eso lo destaco, no es algo distinto. En el 99 separaron las reformas de este modo, en el 2007 separaron las reformas del mismo modo y hoy 2013 uno otra vez percibe el mismo patrón de funcionamiento. Se aprueban las leyes, se deja correr, se sale de la crisis de reclamos sociales y todo entra en este pantano. Frente a ello me parece que es necesario un seguimiento más claro de esto, muy relevante. Es decir, la ley no es una ley inocente, es una ley que establece ya los mecanismos para la implementación y es muy difícil encontrar medidas cuando no se cumplen siquiera este tipo de resguardos, de mecanismos de resguardo que habían sido diseñados en la propia ley. Así que en este sentido creo que habría que generar algún tipo de involucramiento del gobierno federal para que exija a la provincia de Buenos Aires que se tome en serio la creación de estas medidas de policía. Gracias, doctor. Última pregunta, rápido. ¿Cuáles, entiende usted, podrían ser las medidas concretas que otorguen mayor resguardo y capacidad de investigación a los fiscales en estos casos donde existen redes tan fuertes de encubrimiento? Bueno, sin ninguna duda hay medidas que tienen que ver con la tecnología y con el profesionalismo, que son obvias, que tienen que ver con cualquier sistema policial de investigación en el momento. Pero si yo tuviera que elegir una, dada la experiencia y lo que he visto y analizado específicamente en la provincia de Buenos Aires, es la generación de un mecanismo institucional de respaldo a esas investigaciones cuando enfrentan estos casos. Algún tipo de respaldo institucional específico y algún mecanismo que exista por parte de las víctimas, de la ciudadanía en general, porque muchas veces estos tienen que ver casos con intereses colectivos, para desencadenar esos mecanismos de protección para estas investigaciones. Muchas gracias, doctor Balenga. Muchas gracias, doctor Binder, por sus respuestas. Le pregunto a la representación del Estado, doctor Salgado, si va a formular alguna pregunta. Gracias, presidente. El perito ha sido muy claro. Por nuestro lado no tenemos ninguna pregunta que formular. Agradecerle la presentación al doctor Binder. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación del Estado. Le pregunto entonces a los señores jueces si quieren presentar alguna pregunta. Juez Ferrer Macrego, juez Sierra Porto, juez Caldas, juez Biogrossi, juez Pérez Pérez, juez Ventura Robles. La Corte no tiene más preguntas. Su declaración, como ha sido resaltado por el Estado, ha sido muy clara y las respuestas aún más. La Corte va a incorporar eso en su razonamiento y en sus criterios de análisis de los hechos. Le agradecemos mucho nuevamente por su presencia esta tarde con nosotros, doctor Binder. Muchas gracias, buenas tardes. Eran las dos declaraciones que teníamos previstas para la audiencia de hoy en la tarde. Como todos sabemos, lo que resta de la misma es lo que atañe a los alegatos orales y a las observaciones finales, en este caso último por la Comisión Interamericana, que están programadas para el día de mañana. En el interín, entonces, se suspende la sesión y nos vemos mañana a las 9 de la mañana en esta misma sala. Buenas tardes. La Corte se retira, por favor, todos de pie.